Bienvenido a un nuevo Bienvenido a un nuevo contenido de un Bienvenido a un Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Le damos nuevamente la bienvenida a nuestro evento. Iniciamos nuestro segundo bloque de charlas, pero antes de presentarles a nuestros próximos ponentes, quiero recordarles que estaremos enviando premios a nuestros participantes más activos en las redes sociales. Seguirnos en Instagram y Twitter como @pediatriauninor. Tenemos libros de urgencias en pediatría, de neonatología y muchos otros premios que serán magníficos para todos los que puedan gozar de estos. Sin más preámbulo, entonces, damos paso a nuestra primera charla con nuestro invitado especial, que hoy nos va a hablar sobre quemaduras en pediatría, el doctor Luis Carlos Maya Higüeros. Él es docente y pediatra de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, doctor Maya. Doctora, muchas gracias. ¿Me están viendo bien? Es que yo perdí aquí la posibilidad de ver el video, ¿sí? Ahí vemos la presentación perfecta. Bueno, ok. Bueno, buen día a todos desde Bogotá, desde la fría Bogotá. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Voy a poner aquí el cronómetro para tratar de no pasarnos en el tiempo. Bueno. Y básicamente el tema es el manejo inicial de las quemaduras en edad pediátrica. Básicamente las primeras 24 a 48 horas, dado que el tema de paciente quemado en cuidado intensivo grave podría ser otro de parte de otra ponencia. ¿Cómo hago aquí? Ah, ya, listo. No hay ningún tipo de conflicto de intereses con respecto a la charla. No declaro ninguna cosa. Y una de las cosas, esto es lo que vamos a ver durante la charla de las quemaduras. Hay que ver la parte sistémica y hay que evaluar desde el punto de vista de la presentación inicial y cómo se comporta en el transcurso del tiempo, y es importante para poder determinar y disminuir la morbilidad y la mortalidad de los pacientes quemados pediátricos. Más o menos la temática de lo que vamos a ver es la definición de la lesión por quemadura, una epidemiología global, ver la importancia de este problema del traumatismo, de la mortalidad y lo que pasa en nuestro país en desarrollo, algunos estudios de lo que se ha hecho en Colombia, aunque afortunadamente no es muy buena la estadística que tenemos al respecto, 2 o 3 diapositivas de la fisiopatología de las quemaduras para tener en cuenta sobre todo qué es lo que tiene que ver con la respuesta inflamatoria y lo que tiene que ver con el manejo del choque en los pacientes. La identificación de la gravedad, no solamente por la extensión y la profundidad, identificar cuáles son las prioridades de manejo dentro de lo que es evaluación primaria y lo que es la evaluación secundaria aplicada al manejo del paciente con quemadura. Determinar qué pacientes deben ser hospitalizados, cuáles de pronto pueden ser manejados de manera ambulatoria y cuáles requieren ser enviados a un centro especializado en manejo de quemaduras. Cuáles son las metas de reanimación y un concepto importante que se está teniendo ahora en cuenta con respecto a la reanimación con líquido en el paciente, que es el concepto del fluid creep, para tratar de que no se nos vaya la mano en la cantidad de líquidos que les vamos a administrar a los pacientes. Pues la quemadura se define como cualquier lesión. Siempre se piensa que es solamente una lesión térmica, pero también puede ser una lesión química, también puede ser una lesión por electricidad, y que no solamente va a producir el daño a nivel local, sino también que va a producir una serie de lesiones a nivel sistémico que hay que tener en cuenta y que hay que entender para poder hacer el manejo de cada una
de cada una de ellas. Entonces, no solamente tiene que ver con llamas, sino que es cualquier lesión térmica de acuerdo a la temperatura y que va a tener que ver con la temperatura, con la intensidad del trauma, en este caso por quemaduras, y por supuesto del tiempo de la duración. También haremos algún énfasis en lo que es la diferencia de lo que pasa en niños con respecto a los adolescentes y con respecto a los adultos, que hacen que el manejo deba ser un poquito más exacto en cuanto a, sobre todo en la parte de líquidos. Cuando hablamos de la epidemiología de las quemaduras, a veces puede haber algo de sesgo en la información. Pueden haber estadísticas de países, estadísticas regionales, estadísticas de centros hospitalarios que se verán con el manejo. Pero lo importante aquí es ver que esto es un problema de trauma. Y como la mayoría de los problemas de trauma en pediatría son predecibles y por lo tanto son prevenibles. Y desafortunadamente el trauma producido por las quemaduras puede ser un poco más grave desde el punto de vista de la respuesta inflamatoria y también por el tipo de secuelas que puedan dejar, no solamente psicológicas, sino también de vida productiva y con todos los gastos que conlleva el manejo de manera crónica de estos pacientes quemados. Aquí tenemos algunas estadísticas. Se habla de que hay 2 millones de quemados por año, y de estos, más del 40% son menores de 18 años. En una serie como vamos a ver aquí en Colombia, los menores de 5 años ocuparon el 46% de las quemaduras. Miren esta situación tan grave como que la OMS afirma que 260 niños mueren diariamente por quemaduras. Y la mortalidad en nuestros países en vía de desarrollo es mucho más alta. Es de casi 8 veces con respecto a 100,000 menores de 18 años que con respecto a los países industrializados. En Colombia, pues la parte de la mortalidad, pues hay un estudio bastante interesante, les voy a mostrar ahora, fue uno observacional durante 10 años en el que se describieron 1.197 muertes menores de 15 años, más o menos con una mortalidad bruta de más o menos 0,98 por cada 100,000 niños menores de 15 años. La mayor mortalidad de los pacientes con quemadura está en los extremos de vida. Desafortunadamente, vemos pacientes quemados incluso de menos de un mes de edad, como por supuesto con gran morbilidad y con gran mortalidad. Y la mayoría de estas quemaduras definitivamente, como todos los accidentes, que no son accidentes porque la mayoría son prevenibles y la idea es tratar de evitar secuelas físicas y psicológicas. De ese estudio que comentábamos, de los 1.197 pacientes, de las cuales el 48% correspondía a menores de 5 años, vamos viendo que los departamentos que tienen mayor mortalidad relacionado con las quemaduras está entre Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander. Pero si se hace una relación con respecto a la población que tiene cada uno de esas zonas de departamentos, los que ocupan los primeros lugares en su orden son Atlántico y Norte de Santander. Entonces, esto es importante, se requiere para poder establecer medidas de prevención con respecto a este trauma, el saber qué es lo que pasa, cuáles son los factores de riesgo, cuál es la población que se nos está viendo afectada, para que así podamos determinar nuestros mecanismos de prevención. El problema en nuestros países en vías de desarrollo es, primero, la alta incidencia, la alta mortalidad, como habíamos comentado. No hay adecuados programas de prevención con respecto a este tipo de problemas, sobre todo en los niños pequeños. Y uno de los problemas es que no entendemos este problema. A veces el personal que tiene que manejarlo se ve impactado porque esto impacta bastante, es bastante dramático la lesión por quemadura y a veces no sabemos qué hacer. También se utiliza mucho de la medicina tradicional, que lo que hace es complicar mucho más. Lo que los que han tenido que ver algún quemado van a ver los que llegan con ajo, con cebollas, con telarañas, con una serie de cosas que eventualmente complican mucho más el problema. La falta de recursos, manejar quemados es bastante
es bastante costoso. En Estados Unidos describen costos de casi 750 millones de dólares al año en la atención de los niños quemados. Y pues desafortunadamente los problemas sociales que tenemos alrededor de eso y por qué un niño termina con una serie de quemaduras que no debiera tener. Importante entonces entender la fisiopatología de las quemaduras en pediatría. No solamente es la lesión a nivel local, sino la lesión también a nivel sistémico, pero debemos acordarnos para eso que para qué sirve la piel. La piel es el órgano más grande que tenemos, protege al cuerpo de la infección, lo protege del medio ambiente, entonces nos permite regular la temperatura, nos permite regular para evitando las pérdidas de líquidos y electrolitos. Es un órgano altamente sensible, como ustedes lo conocen, tiene que ver también, es un órgano endocrino y por supuesto, dependiendo del tipo de quemadura, donde sea la quemadura, pues determina la apariencia física y la identidad. Una quemadura en cara, pues imaginen todos los problemas a los que pueden conllevar. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una lesión térmica? Hay unos cambios tisulares en la lesión térmica, como lo vamos a ver en la parte de arriba. La zona de la lesión directa es la zona de coagulación, es la zona que se daña. Y eso depende de la intensidad y, por supuesto, depende del tiempo en que el trauma esté ejerciendo su acción. Tenemos alrededor una zona que ahí se conoce la zona de estasis. Creo que hay un problema en configuración, pero bueno, la zona de estasis es la zona que está alrededor de esa zona que dice coagulación, que es la que definitivamente, de acuerdo al manejo que le establezcamos, pues vamos a hacer que la quemadura o no se profundice o por lo menos no haga mayor extensión. Es sobre la que básicamente tenemos que trabajar para evitar que aumente mucho más. Y la última zona, la tercera, la que está alrededor, que es la zona de hiperemia, puede ser una situación local, en quemaduras de menos del 10 o 15%, pero en las quemaduras de más del 20%, esa zona de hiperemia es todo el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que podemos encontrar. Entonces, la idea es, la zona de coagulación, pues lo que tenemos es que esperar a que se debride o debridarla si es que la requiere, pero básicamente lo que tenemos que trabajar es en el manejo de la zona en la zona de estasis. ¿Cuál es la fisiopatología? Pues la fisiopatología, lo que tenemos es una serie de respuestas cuando pues, las quemaduras son de más del 20%, por supuesto, tiene unas implicaciones a nivel sistémico y todo esto pues va a llevar a toda una respuesta hipercatabólica, hipermetabólica. Es la respuesta hipercatabólica, hipermetabólica por excelencia, mucho más que el trauma craneoencefálico, mucho más que un paciente con un cuadro de politraumatismo. Y aquí básicamente lo que vamos a tener es la parte de la respuesta inflamatoria que puede durar 2, 3, hasta 4 meses después del tipo de quemadura y depende cómo se vaya presentando las complicaciones en el paciente. Pero también después de la lesión empezamos a tener problemas de integridad microvascular, problemas de vasodilatación, aumento de la permeabilidad, que puede durar más o menos unas 24 o 36 horas. Empezamos a tener alteraciones a nivel de la presión intersticial. La presión intersticial puede alcanzar a tener hasta presiones negativas de menos 100 milímetros de mercurio, descritos de allá de la década de los 90, se comporta en un quemado casi como una esponja. Eso es lo que hace que ese edema sea mayor, las alteraciones en membranas tisulares. En últimas, esto lo que nos va a llevar es una depresión del volumen intravascular, un cuadro de choque, que si no se maneja de manera adecuada va a llevar a falla renal y por supuesto a que las quemaduras se profundicen un poco más. Todo esto lleva al cuadro de necrosis y una de las cosas importantes también que hay que tener en cuenta en el quemado es las alteraciones que se pueden presentar a nivel inmunológico que pueden llevar a un cuadro de sepsis. Son muchos los cambios a nivel respiratorio. Si hay una lesión por inhalación, que casi hasta el 15% de los pacientes quemados pueden tener algo de lesión por inhalación, SRA, neumonitis química, el trastorno metabólico, como le comentábamos, la parte inmunológica, a nivel cardiovascular, disminución de la contractilidad de miocardio. Estos pacientes pueden hacer incluso crisis hipertensiva a pesar de que estén choqueados, el aumento de la permeabilidad capilar, que más o menos entre las 12 y las 36 horas, y los fenómenos que se pueden encontrar a nivel de la vasoconstricción
circulación periférica. Ahora, hay que entrar a considerar algunas situaciones en el manejo, en la parte del niño, y es las situaciones que hacen que esté mayor predispuesto a las lesiones por quemadura. Acuérdense que la vía aérea es mucho más pequeña, mayor capacidad de obstrucción, es vulnerable a las lesiones por inhalación, es difícil manejar lesiones por inhalación en el paciente quemado, mayor susceptibilidad a intoxicación por monóxido de carbono, siempre hay que tenerlo en cuenta cuando hay esas quemaduras en recintos cerrados. A veces se nos olvida que es parte de los exámenes en los pacientes quemados, tomar un monóxido de carbono. Acordarnos que el área de superficie corporal en los niños con respecto al adulto es hasta 3 veces más con respecto al medio ambiente, entonces la posibilidad de pérdida insensibles, de machoque, la posibilidad de perder temperatura, hipotermia, puede ser mucho mayor, las alteraciones de las respuestas a nivel renal. Y también, por supuesto, la piel del niño tiene menor espesor. Si normalmente una temperatura de 55 grados, un adulto necesita una exposición de unos 30 o 45 segundos para que produzca la necrosis, en niños esa misma exposición es apenas de 10 segundos. La mayoría no, todas las fotos que tengo son de mi archivo personal de todos los años de manejo de pacientes quemados, algunas son dramáticas, pero la idea es hacer entender que no deberíamos llegar a esto, sino que todas estas quemaduras en realidad son prevenibles. Cuando vamos a hablar entonces, o seguimos hablando de las quemaduras, es importante hacer esa categorización de lesiones por quemaduras, que no solamente dependen del tiempo, de la intensidad, de lo que le han hecho, hace cuánto fue la quemadura, sino algo muy importante es que nosotros podamos determinar cuál es esa profundidad y cuál es esa extensión, porque de eso va a determinar el manejo posterior. Entonces, un paciente pues, que llegó casi con un 90% de quemaduras. Y esta clasificación, pues, algunas hacen de A, del AB, BC, del C, del D, algunos son las superficiales, intermedias profundas, o grado 1, grado 2 o grado 3, pues en realidad, mira, aquí estamos como uniéndolas todas y en realidad son o superficiales o intermedias, las cuales pueden ser superficiales o profundas, las de tercer grado, que todo el mundo conoce, o profundas, y las de grado 4 total. Aquí vamos a ver cómo se diferencian. Aquí tenemos la típica quemadura, puede ser una quemadura solar, la de primer grado, que en realidad no se tiene en cuenta cuando estamos haciendo los cálculos de extensión para el manejo de los pacientes. Una quemadura superficial en que tiene flictenas, que es como rosada, blanquea con la presión, son bastante dolorosas, como estamos viendo aquí. Las intermedias profundas ya son un poquito más pálidas, no desaparece, a pesar de que uno le haga, digamos, la presión, no hay ningún tipo de cambios, sigue siendo bastante dolorosa. Ya estamos llegando a las partes profundas del corion, y cuando hay esa alteración que ya llega hasta el tejido celular cutáneo, se ha cogido epidermis y dermis, tenemos las de tercer grado acartonadas, ahí se ve en la imagen, pues que no produce ningún tipo de dolor, pero pues son las más severas definitivamente, que van a necesitar debridamiento y son las que van a producir mayor morbilidad, mortalidad y hospitalizaciones y respuesta inflamatoria en la mayoría de ellas. Entonces decíamos en cuanto a la profundidad. Ahora, la otra cuestión es la extensión, y hay muchas maneras, ya incluso hasta hoy se habla de ecocardiografías, de ecografías a nivel de la piel para ver la profundidad. Eso, pues, en nuestro medio todavía está un poco complicado, pero simplemente para acordarnos la regla de los 9, de que la cabeza es el 9, el tronco es el 36%, los miembros superiores son 18, 9 y 9 cada uno, y los miembros inferiores son el 36%, 18 y 18 cada uno, pero teniendo en cuenta que dado las diferencias de la superficie corporal y pesos y tallas con respecto a los diferentes grupos de edad, pues la cabeza es un poco más grande y los miembros inferiores pues son un poco más chicos, lo que luego hace que la diferencia sea mayor, y esto es importante para poder hacer el cálculo de los líquidos. Para eso se sugiere utilizar, parece que quedó aquí como mal, se corrieron los números, pero bueno, la idea es que existe la tabla de Looney-Brother, en la que según los grupos de edad, pues
En los niños menores de 9 años, la cabeza tiene mayor compromiso en cuanto a porcentaje y los piecitos un poco menos. Entonces, por supuesto, es por la misma proporción. Y es importante, entonces, mire que simplemente se tienen en cuenta las intermedias y las profundas y uno hace un porcentaje del total, lo que nos va a permitir después el manejo de los líquidos. Eso lo ven ustedes en la mayoría de textos, en la mayoría de manuales, lo que sí, lo que nosotros vemos, y es importante que lo tengan para poder evaluar. Generalmente siempre, cuando no hay mucha experiencia, siempre se van por lo alto. Un paciente que tenga un 30% resulta con que le hacen un cálculo de un 50%. Entonces, por eso es importante tener estas tablas para evaluar eso. Ahora, una de las cosas que nos vienen, también parece que esto se desconfiguró un poco, tenemos los criterios de hospitalización para los pacientes quemados. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Ya lo vamos a ver según la Asociación Americana de Quemaduras. Depende de la extensión y de la profundidad. Depende si el paciente, si no cumple los criterios de extensión y quemadura, pues hay que evaluar si hay áreas especiales, cara, manos, pies, ojos, pabellones auriculares. Así sea una extensión muy poca, son pacientes de alto riesgo de complicaciones, deben ser hospitalizados. El tipo de quemadura, sobre todo las quemaduras químicas y que tengan de pronto lesiones asociadas por inhalación, si el paciente tiene algún tipo de comorbilidad, alguna patología asociada, problemas asociados, sobre todo si consideran que es un maltrato y los pacientes, si no cumplen eso, pues eventualmente se irán a la parte ambulatoria. Entonces, una diapositiva un poco cargada, pero ahí está la referencia, que estos son los criterios para remisión de los pacientes quemados a centros especializados. Entonces, mire, quemaduras intermedias de más del 10 por área del área de superficie corporal, quemaduras profundas, si sean del 1 o del 2%, independiente del grupo de edad, se tiene muy en cuenta el compromiso de las áreas especiales, como comentábamos, cara, mano, pies. Acuérdese que es la parte psicológica que pueda tener o la parte funcional que pueda tener a nivel de manos y a nivel de pies, sobre todo la parte de genitales y perine. Ya les mostraré algunas fotos de lo que puede suceder alrededor de eso. Las quemaduras eléctricas, que pues últimamente los protocolos han cambiado un poco, pero quemaduras eléctricas con alto voltaje es mejor ser remitido a un centro especializado por los problemas cardiovasculares de rabdomiólisis y de falla renal. Todo paciente con lesión por inhalación, porque van a hacer un cuadro de CRA, posiblemente van a necesitar broncoscopia, si la quemadura es en la parte pediátrica y no se tiene mucha experiencia en eso, es mejor remitirlo a un centro especializado. ¿Qué hacer entonces con un paciente ante esto de la evaluación y manejo inicial de las quemaduras en pediatría? Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que esto es impactante. Entonces, no llegan intubados como este paciente, pero es altamente impactante la situación y se nos olvida que tenemos que hacer un ABCD de la parte inicial y hace lo que el paciente puede estarse muriendo de un hematoma intracraneal. El paciente de pronto tiene un problema de monóxido de carbono, tiene una lesión por inhalación, pero es tan impactante y se nos ha enseñado que lo importante es saber cuál es la profundidad, cuál es la extensión para los líquidos y se nos olvida que tenemos que ir a lo básico, que es la evaluación primaria, la evaluación primaria en los pacientes. Tenemos la vía aérea, si está comprometida o no, si la ventilación está comprometida y posiblemente haya que hacer una intubación de secuencia rápida de manera pronta y oportuna. Hay que acordarse que estos pacientes pueden tener intoxicación por monóxido de carbono, van a necesitar de pronto esclerotomías porque está la lesión que tiene a nivel de tórax que ni siquiera lo deja expandir. Tenemos que ver la parte de la circulación, tendremos que tener un acceso vascular. Hay que evaluar si las extremidades se están comprometiendo y de pronto hay que hacer unas esclerotomías también tempranas por los síndromes compartimentales que pueden hacer y fasciotomías. Evaluar si el paciente no tiene un compromiso neurológico y eso puede ser parte de la intoxicación por monóxido de carbono o una lesión asociada, por ejemplo, fue en una explosión eventualmente. La exposición para pues, saber la extensión, saber la profundidad, si tiene algún tipo de lesión agregada y por supuesto, aquí una cosa importante es que hay que conservar la temperatura neutra de los pacientes con quemadura. Entonces ya con eso
que ya tenemos paciente, posiblemente ya podremos entonces pasar rápidamente a ya el cálculo de líquidos, de acuerdo a la extensión, de acuerdo a la profundidad y evaluar otro tipo de elementos en ellos. Las indicaciones de intubación en pacientes con quemadura, pues si haya signos de obstrucción de vía aérea, son pacientes con estridor, son pacientes que parecen tener lesiones asociadas en cara, mire este edema que tenemos a nivel de cara, o pacientes que tocó hacerles escarotomías porque no permitía una adecuada expansión a nivel de tórax, entonces si hay signos de lesiones por inhalación, si hay quemaduras extensas y profundas en cara, quemaduras extensas de más del 40 o 50% del paciente con trastorno de la conciencia, es mejor hacer una intubación rápida en el paciente quemado. Siempre hay que tener un acceso vascular, idealmente en áreas que no sean quemadas. No se olviden de la infusión intraósea y a veces cuando la situación no es tan fácil, posiblemente termine en un catéter, en un acceso venoso central, pero pues si esto se requiere de suficiente experiencia en estos pacientes quemados, porque generalmente están muy choqueados, no se olviden de la infusión intraósea, que puede ser una muy buena opción en la mayoría de ellos, sobre todo en áreas, y tratar de hacerlas en los sitios, por supuesto, que no estén quemados. Ahora viene la gran pregunta, que si utilizo una cosa, que qué hago, que la eterna pregunta de los coloides, de los cristaloides, que si el Palcan, que si el Blue, que si el Weisstein, que si el Carvajal modificado. Y entonces viene la pregunta, ¿cuál es la mejor fórmula? ¿Qué es lo que debo hacer en nuestros pacientes? Y lo que dice en la diapositiva, hoy en día, después de 60 años, todavía no hemos podido responder esa pregunta. En cuanto a qué tipo de líquidos, cuándo se va a administrar y qué volumen, y eso pues va a depender de la experiencia de cada uno de los centros de reanimación. Lo que sí hay que tener en cuenta es a quién y cómo reanimar. Entonces, en las quemaduras de menos del 10%, perdón, pueden ser tratadas con líquidos orales. Acordarse que estas fórmulas del 4, del 2, del 5000 por área de superficie corporal simplemente son una medida inicial, una guía inicial. Siempre estarse revalorando al paciente con metas específicas de reanimación, como los signos vitales, pero sobre todo con la diuresis hora a hora. Y la reanimación hídrica se basa en la extensión de la quemadura y el peso seco del paciente. ¿Qué es lo que hacer dentro de la evaluación primaria en que todavía estamos en el ABCDE, pero todavía no sé cuál es el peso, todavía no sé cuál es la verdadera extensión y cuál es la profundidad que tenga este paciente? Según las últimas guías del curso de la Asociación Americana de Quemaduras, en esa fase inicial se debe empezar con cristaloides. No hay ninguna evidencia con respecto a empezar coloides en la fase inicial del paciente quemado, que es el motivo de la charla, la fase inicial de las primeras 24 horas. Si consideran que el paciente tenga riesgo de tener quemaduras de más del 20%, aquí está según el grupo de edad qué tanta cantidad de líquido se puede dar. Acuérdense que esto es en la fase prehospitalaria, mientras lo remito, en la atención primaria, mientras defino cuál es la verdadera extensión y la profundidad. Entonces, en pacientes menores de 5 años, 125 cc por hora de lactato de Ringer, de 6 a 13 años, 250, y más de 14 años, 500 cc hora, más o menos como si fuera un bolo que estuviéramos administrando en una hora. Una vez que hemos hecho esa evaluación primaria ABCDE, entonces tenemos que entrar a la evaluación secundaria. Tenemos que ver cuáles son las circunstancias de esa lesión, esos son los primeros auxilios suministrados para ver si eso puede determinar o no las complicaciones del paciente. A veces se pueden profundizar las quemaduras por eso. El examen físico completo, determinación exacta del área de superficie corporal quemada, ahora sí, para poder determinar cuáles son la cantidad de líquidos que requiere el paciente, o sea, hacer el cálculo de líquidos con las tasas de volumen ajustadas. Las sondas son importantes. Mire que hay muestro una foto de todos los pacientes con quemaduras con Perinei que le están colocando muchos líquidos. No se les olvide la sonda vesical. Imagínense el edema de este muchacho, lo complicado, y pues que termine una cistostomía por no haber entrado a esa consideración, de pronto no tiene pues con mucha justificación. Las pruebas paraclínicas, que son las usuales de los hemogramas, aunque el paciente va a estar hemoconcentrado, la química, sobre todo desde el punto de vista de la función renal, no se olviden por favor de la CPK, de las troponinas, sobre todo en las infecciones por quemaduras, y unos gases que nos van a determinar si hay algún compromiso de oxigenación y ventilación, de equilibrio ácido-base, y no se les olvide pedir el monóxido de carbono.
Por supuesto que el manejo local y el manejo del dolor es importantísimo en ellos. Entonces, ya una vez en esta evaluación secundaria, ¿cómo hacer ese ajuste de volumen? Acuérdense que esto simplemente son pautas, ¿sí? Como unas guías que no necesariamente tienen que ser muy estrictas, sino que eso depende de cómo se vaya comportando el paciente. Entonces, si el paciente, el problema ha sido térmico, por líquido hirviendo o por llama, aquí según los diferentes grupos de edad, mire que es una modificación, es como un intermedio entre lo que era el Parkland de 4 cc por kilo y un Brunt modificado de 2 cc por kilo, más o menos, que tenemos en mayores de 14 años, 12 cc de lactato ringe por kilo por área de superficie corporal, menores de 14 años, 13 cc de lactato ringe por kilo por área de superficie corporal, y lactantes y menores de 3 kilos, además de el área de quemadura, hay que colocarle los líquidos de mantenimiento por el área de superficie y por supuesto las pérdidas de líquido, de pérdidas insensibles. Y en lesión eléctrica, dado todas las complicaciones, sobre todo de rhabdomiólisis, se necesita un poco más de líquidos porque se necesita un poco más de volumen urinario. En últimas, esta es, digamos, la propuesta del curso del 2018. Algunos utilizan otro tipo de fórmulas. Lo importante acá es que no solamente debemos cambiar un poco el paradigma de la atención exclusiva al volumen de líquidos, entonces porque no hay que rasgarnos las vestiduras de que es esta fórmula, mejor esta otra o algo, ninguna está validada, sino que aquí lo importante es que debamos monitorizar la reanimación por metas y el control de edemas. Y ese es el famoso concepto del Fluid Creep desde el año del 2010, en la cual, pues, cómo se hace esta reanimación hídrica del paciente quemado. La primera parte, acuérdense, según los grupos de edad, 125, 250 o 500 por hora, pero una vez ya hecho los cálculos de cuánto requiera, entonces simplemente ya el paciente ya lo tengo estable hemodinámicamente en signos de choque, sino que simplemente ya voy a colocar las pérdidas previas según los signos vitales, que yo lo que necesito es la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, una adecuada saturación. Ya vamos a ver otros parámetros y dependiendo del volumen urinario iremos ajustando los líquidos. Si el paciente está oligúrico, simplemente vamos aumentando en una relación porcentual la cantidad de líquidos que le estamos dando, pero si el paciente empieza a orinar ya casi en el rango poliúrico, pues posiblemente es un signo que nos dice, oiga, usted me está dando mucho líquido, ¿por qué no empieza a bajarme un poco? Bueno, desde simplemente aumentar el 20%, aumentar el 10%, no hacer ningún tipo de ajuste porque este es como nuestro objetivo, la diuresis de 1 o 2 mililitros por kilo hora, y si empieza a aumentar por encima de 2, pues por supuesto tengo que empezar a bajar la cantidad de líquidos para evitar ese edema, ese síndrome de hipertensión abdominal, el edema pulmonar, las alteraciones a nivel cardiovascular. Esos objetivos pues van a hacer que el paciente esté alerta, esté confortable, que la perfusión sea de pronto sea la más adecuada, la perfusión la más adecuada, diuresis entre 1 y 2 cc por kilo dependiendo del tipo de quemaduras y de la edad y sin glucosuria, la base exceso menor de 2, si a las 24 horas no se ha logrado disminuir esta base exceso, la probabilidad de mortalidad de nuestro paciente es más del 70%, que tenga pues una buena frecuencia para la edad, las presiones sistólicas idealmente por encima del percentil 5, aunque acuerde que los pacientes pediátricos pueden tener incluso crisis hipertensiva en quemados y no necesariamente decir que le está sobrando líquidos. Y por supuesto la reanimación del lactato. Son pacientes que eventualmente van a necesitar fasciotomías y esclerotomías para permitir una adecuada ventilación o mejorar la perfusión a nivel distal. No se olviden del manejo local por las quemaduras, también depende del protocolo de cada una de las instituciones, va desde la sulfadiazina de plata, a la mupirocina, a la vaselina, al Aquacel, que es muy bueno, pero pues eso depende también de las posibilidades económicas y el entrenamiento que se tengan en cada uno de ellas. No se olviden de la analgesia y sedación, el paciente con quemaduras, si vamos a debridar, si vamos a hacer curación, hay que colocarle analgesia a los pacientes.
una muy buena opción. Nosotros utilizamos mucho lo que es la ketamina y el midazolam, pero pues también los derivados opiáceos también son una muy buena opción. Importante saber las complicaciones que se puedan presentar, pero lo importante también es que esto duele y que no se debe hacer ningún tipo de procedimiento en estos pacientes si no le hemos logrado la analgesia y una adecuada sedación. La otra situación es la famosa profilaxis con antibióticos, que le colocan que antibióticos a todos los quemados. No se ha demostrado que el usar antibióticos profilácticos en el paciente quemado disminuya las infecciones. Ahí es que estar pues a posteriori buscando que no haya un cuadro de infección por quemaduras en el caso, pero no antibióticos profilácticos. Y definitivamente el mejor tratamiento para lesiones por quemaduras definitivamente es la prevención. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a usted, doctor, por su excelente presentación, por su tiempo y por sus enseñanzas con respecto al manejo del paciente pediátrico con quemaduras. Sin lugar a dudas, muy valiosos sus aportes el día de hoy. Le recordamos a nuestros asistentes que pueden hacer sus preguntas por medio del chat de YouTube Uninorte Académico y estas serán respondidas al final del bloque. En ese momento, pues vamos a tener una sesión de preguntas en la que los ponentes podrán responder los interrogantes que ustedes se han planteado. Continuamos entonces con nuestra segunda ponencia del segundo bloque. En esta tercera jornada de residentes está a cargo del doctor Wilfrido Coloner. Él es pediatra de la Universidad del Valle, infectólogo pediatra de la Universidad Autónoma de México. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad de Cartagena y el día de hoy nos hablará sobre el reconocimiento de la sepsis y el shock séptico. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Pues primero que nada agradecerles a todos ustedes por la invitación. Siempre que importante que lo tengan en cuenta uno, de verdad agradecido. Y espero pues que lo que os voy a compartir sea de mucha ayuda. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, señora, ahí la vemos súper bien. Bueno, aquí puntero. Pues lo que me corresponde en este momento compartir con ustedes sobre el reconocimiento temprano de la sepsis y el choque séptico en pediatría. Nuevamente es reconocimiento, no voy a meterme tanto en lo que es abordaje terapéutico, sino esas pautas que hay que tener en cuenta para que definamos o tengamos presente algunas cosas cuando nos enfrentamos a un paciente con probable sepsis o choque. Esta es la incidencia de sepsis. Este es un artículo publicado en el Lancet de este año, en donde miramos que la incidencia de sepsis, a pesar de que es comparada con relación al año 90 y 2007 y 2017, vemos que los casos han venido en disminución, pero realmente es importante los casos de sepsis. Miren cuántos pacientes, la incidencia de casos de sepsis, aproximadamente de 48 millones de casos, de acuerdo, solo en el 2017. O sea, eso es realmente alto. Y hace unos 5 años venía en 67 millones. O sea, realmente la carga de sepsis es importante. Y lo otro es que la sepsis muchas veces es subdiagnosticada o muchas veces no se le da la connotación que se debe de dar. ¿Por qué? Porque la sepsis por lo general es secundaria a una patología de base, ¿de acuerdo? No es como una sola patología. Pero miren la mortalidad por sepsis. La mortalidad por sepsis más o menos en el 2017 fue de 11 millones de casos. O sea, eso es alrededor de más o menos 19 a 20% de mortalidad, que ahorita lo vamos a mirar. Este es el mapa de la sepsis en correlación al mundo. Y miren que Colombia está alrededor de una incidencia de sepsis de 340 a 440 casos por 100.000. Realmente estamos como en la mitad de los países, pero hay países que tienen 3.000 a 4.000 casos de sepsis por 100.000 habitantes. O sea, es realmente alto esta incidencia. Y cuando miramos la mortalidad
en Colombia está alrededor de 14 a 16% de mortalidad. De todas las muertes, un 14 a 16% es por sepsis. Entonces, no es despreciable la carga de enfermedad de esta patología, que cada vez debemos de conocer más. Eso es una gráfica que es muy similar a muchas otras patologías, donde ustedes pueden ver que la sepsis se comporta con una mayor prevalencia en los extremos de la vida. Ustedes ven que es mucho más, de acuerdo, relacionadas las muertes por sepsis o por choque séptico en los menores de 5 años. Miren que casi el 75% de los pacientes que probablemente tienen algún compromiso van a sufrir sepsis en menores de 5 años. Y el otro pico que tenemos es en los mayores, en los adultos mayores, 60 años hacia arriba. En la edad productiva de adultos jóvenes es un poco menor. Pero miren que la sepsis sigue siendo el parámetro mayor frente a otras enfermedades que pueden causar mortalidad. Entonces, nuevamente, esta gráfica nos hace similitud a muchas otras que ya conocemos, que los extremos de la vida son los más frecuentemente afectados. La sepsis ha tenido muchísimas definiciones. Hace 2 décadas venimos con varias definiciones. Las últimas que les traigo y comparadas con otras con relación a la guía de sobreviviendo a la sepsis es esta. En pediatría también puede tener algunas variaciones, pero sepsis en pediatría se define como una infección severa que conduce a una disfunción de órgano cardiovascular y no cardiovascular. Es decir, es una desregulación inflamatoria sistémica a una respuesta a una infección y que puede poner en riesgo la vida, ¿de acuerdo? Y llevar a falla orgánica. El choque séptico es definido por aquella infección severa que conduce a una disfunción cardiovascular con hipotensión o disminución de la perfusión y que amerita cierto manejo, incluyendo soporte vasopresor, y que pone en riesgo mayor a la vida. Entonces, decirles que en este momento en pediatría, la sepsis es la principal causa de morbimortalidad. Miren, aproximadamente en el mundo, 22 casos de sepsis infantil por 100,000 personas años. Realmente esto es muy alto. Y miren en neonato, 2,200 casos de sepsis neonatal por 100,000 nacidos vivos. O sea, eso es realmente alto. Cuando tenemos un paciente que se hospitaliza por cualquier condición, tiene aproximadamente reportado en la literatura un 4% de acuerdo de presentar sepsis. Estudios hechos en menores de 18 años. Pero si el paciente ya está en la unidad de cuidados intensivos, casi hasta el 8% de los pacientes, sobre todo en unidad de cuidados intensivos pediátricas y neonatales, van a presentar sepsis. Entonces, esta es una patología que necesitamos conocer y que necesitamos estar familiarizados con ella. Pero no solamente es eso. Miren que la mortalidad de los niños por sepsis juega entre 40 a 50%. Y esta mortalidad está dada por un choque refractario o por un síndrome de disfunción orgánica múltiple. Pero lo peor es que esa mortalidad y este desenlace fatal se puede presentar en las primeras 48 a 72 horas de iniciar un tratamiento que puede ser oportuno. Entonces, de aquí viene de que necesitamos realmente conocer y establecer parámetros muy temprano a aquel paciente que vaya a conllevar o a terminar en sepsis o en choque, porque ya sabemos que los desenlaces cuando el paciente tiene sepsis o choque o disfunción orgánica múltiple no son los mejores y la mortalidad sigue siendo muy alta y las consecuencias o las secuelas también siguen siendo muy altas. Por eso, el reconocimiento temprano de la sepsis va a conducir a un inicio oportuno de la terapia y eso se va a traducir en reducción de la morbimortalidad. Desgraciadamente, muchas veces no tenemos todas las herramientas para hacerlo o a veces no tenemos todos la experiencia, puede ser, o el equipo completo para poder determinar que un paciente está entrando en sepsis o en choque séptico.
pero hacer un abordaje temprano va a impactar en disminución de la morbimortalidad. Entonces, las metodologías que se están recomendando o las herramientas para hacer una buena detención temprana de la sepsis y del choque en pediatría deben de ser adaptadas al paciente que usted tiene enfrente. No es lo mismo tener un neonato, un lactante menor de 3 meses, un niño escolar o un adolescente. A los recursos que tenga disponible. Muchas veces no tenemos recursos, pero bueno, mandamos esto y miremos a ver si se hace o no se hace. No, todo tiene que ser adaptado a los recursos disponibles que usted tenga, pero también a los procesos institucionales. Cada hospital puede tener un abordaje, de acuerdo, guiado por una directriz, pero un poco diferente de acuerdo a sus recursos y de acuerdo al personal y de acuerdo a los pacientes que maneja. Entonces, muchas veces extrapolar datos de otros lados sin a veces tener todas esas cosas en cuenta no puede hacer que una estrategia sea productiva. Sin embargo, los estudios en pediatría con relación a abordaje y detención temprana de la sepsis son escasos. La mayoría de los estudios son en adultos y hay en adultos muy pocos estudios de detención temprana. Ese estudio que fue hecho en adultos, de acuerdo, para validar una herramienta de estrategia de identificación temprana de la sepsis, quiero que empiecen a tener en cuenta cuáles fueron los datos que empezaron a tener, y son los que conocemos la mayoría. Miren que primero tenían una estrategia de que sus pacientes hospitalizados, este fue en un hospital quirúrgico, pero sus pacientes inicialmente eran evaluados por la enfermera o la persona que estaba más en contacto con ellos, puede ser un auxiliar de enfermería, y lo que detectaba inicialmente eran parámetros que ya todos conocemos, como es frecuencia cardíaca, temperatura máxima o mínima, de acuerdo, frecuencia respiratoria, el conteo de leucocitos. Eso se hacía inicialmente y es como todos los que conocemos como los datos de CIR, ¿no? Y si inicialmente esa evaluación daba un score mayor de 4, porque ellos colocaban un puntaje, y si esa score daba mayor de 4, pasaba a otra instancia que era la evaluación por el residente o el practicante que tenía un poco más grado de experiencia. Y ya pasar de unos datos inflamatorios inespecíficos, pasar a una encuesta, a una evaluación mucho más específica. Es decir, si esos datos de respuesta eran producidos por una posible infección a nivel vascular o una infección a nivel pulmonar o cardiopulmonar o abdominal o infección de piel y tejidos blandos o urinario o en cualquier otro sitio. Si se determinaba o se daba el puntaje de que sí, este paciente tenía una probable infección de estos sitios y que eso era lo que estaba conllevando a estos datos de respuesta, pasaba a un ente de mayor experiencia, podía ser el médico de planta o de la UCI, y el cual establecía cuál era el protocolo que se iba a hacer al paciente. Con esta estrategia, de acuerdo, ellos pudieron disminuir la mortalidad de sus pacientes. Ojo, con esa estrategia disminuyeron la mortalidad de sus pacientes. Sin embargo, hay otros estudios que se han hecho en pediatría con relación a esto. Y en pediatría, uno de los estudios que les recomiendo revisar es este ensayo clínico, donde utilizaron esta parte de la herramienta, que es una herramienta de detención temprana, y en los cuales le aplicaron a todos sus pacientes todos estos ítems para estar vigilándose. Por ejemplo, frecuencia cardíaca, respiratoria, la presión, la perfusión, todas estas cosas. Y igualmente, con esta estrategia de vigilancia temprana, la compararon con lo que hacían rutinariamente. Por sorpresa, la sorpresa fue que no hubo ninguna diferencia con relación a la disminución de la mortalidad encontrada por el estudio anterior que les mostré. Entonces, ellos empiezan a decir que utilizar método de detención temprana no cambia la conducta desde el punto de vista de mortalidad. Eso hace que realmente a veces nosotros nos pongamos en una disyuntiva en que si lo hacemos o no lo hacemos. Pero miren que este estudio no hubo ninguna diferencia en utilizar detención temprana para determinar un paciente en sepsis o en choque y disminuir mortalidad
que hacer lo que rutinariamente hacemos normalmente frente a un paciente. Entonces, de ahí venía el cuestionamiento si realmente hacer todas estas cosas de detención temprana van a cambiar la conducta posterior. Y mucho más en la aplicación del SIR, o sea, del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que muchos de nosotros aplicamos. Su frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura, los leucos. Miren este artículo, y sobre todo es un artículo en adulto, porque les digo nuevamente, hay muy pocos datos en pediatría, en donde evaluaron más de 1 millón de pacientes y en el cual de este millón de pacientes, 109,000 tuvieron disfunción orgánica múltiple, ¿de acuerdo? Y resulta que de esos que tuvieron disfunción orgánica múltiple, el 12%, o sea, 13,278 pacientes no tuvieron datos de SIR, pero sí tuvieron sepsis severas y choque y disfunción orgánica múltiple, y con una diferencia significativa. Y además en ese estudio se mostró que de cada 8 pacientes evaluados, de acuerdo, 1 no encontraron datos de SIR, pero sí tuvo disfunción orgánica múltiple. Entonces, aplicar SIR, de acuerdo, no es siempre la panacea. Tenemos que mirar muy bien todo un conjunto, el paciente, los datos que aplicamos y lo demás, porque no todo lo que aplicamos realmente es, o sea, no todos los pacientes que realmente tienen más de 2 datos de respuesta inflamatoria sistémica van a tener sepsis, o igualmente, no todos los que no tienen datos de respuesta inflamatoria sistémica es porque no tienen sepsis, no. Miren que aquí el 12% de los pacientes con disfunción orgánica múltiple no tuvo ni un solo dato de respuesta inflamatoria. Y con relación a la mortalidad, que es ese cuadrito que ustedes ven aquí abajo, la parte de las figuras más negras, o sea, con el círculo negro, es aquellos pacientes que tuvieron sepsis y choque, pero con datos de respuesta inflamatoria sistémica. Esos tuvieron una mortalidad mayor que aquellos que no tuvieron datos de respuesta inflamatoria sistémica, pero viéndolo en conjunto, al final no hubo ninguna diferencia. Entonces, muchas veces nos quedamos sin armas, sin poder utilizar adecuadas herramientas frente a un paciente séptico o en choque y que uno ve que está realmente mal. Entonces, muchas veces las cosas que utilizamos no tienen mucha fuerza. Sin embargo, hasta ahora lo que tenemos es esto. Datos de detención temprana utilizando SIR, pero ojo, no todos los pacientes sépticos van a cumplir con todos los criterios. Entonces, el paquete de reconocimiento temprano de sepsis y choque en urgencias de pediatría o de UCI o de neonato, realmente hay que mirar que la sepsis y el choque y la disfunción orgánica múltiple no son entidades distintas. Ese es un proceso continuo, ¿de acuerdo? Es una inestabilidad fisiológica continua que va en incremento. Un paciente no puede estar en choque y en sepsis a la vez porque esto es continuo, es un proceso. Y es dado a una respuesta a una infección sistémica, ¿de acuerdo? Entonces, lo que uno tiene que hacer inicialmente es hacer un reconocimiento temprano. Tiene que dividir a los pacientes, no puede abordar a los pacientes de la misma manera. No es lo mismo tener un neonato al frente que un lactante de 3 meses o menos, o un escolar o un niño ya adolescente. ¿Por qué? Porque miren esto, o sea, condiciones como mala alimentación, letargia, disminución del tono, irritabilidad, signos respiratorios pueden ser comunes en toda esta población, pero hay datos muy sutiles de cada una de ellas. Y muchas veces tenemos en cuenta, y digo muchas veces porque es así, ¿usted cómo lo ve? Hasta le preguntamos a los colegas muchas veces, es que yo lo veo como mal, es que se ve como séptico. La madre dice, es que yo lo veo como más dormido, es que no quiere comer, está como así, como todo débil. Esos datos son supremamente importantes, pero realmente la evaluación dentro de un dato de reconocimiento temprano son muy escasos, pero sin embargo nosotros los seguimos utilizando como una herramienta. Pero ojo, los datos y los estudios frente a eso son demasiado escasos como para hacer una recomendación y utilizarla, pero nuevamente digo, los seguimos teniendo en cuenta. Todos los datos que nos digan los padres e igualmente la percepción de los médicos. Pero el dilema de nosotros es determinar a aquel paciente y decir, ¿realmente está séptico o no? Porque, ojo, cuando uno dice séptico o en choque séptico, tiene que definir las conductas en 1 hora o menos. Entonces, ese es nuestro dilema
y necesitamos apoyarnos de ciertas estrategias al respecto. ¿Cómo evaluar inicialmente a aquel paciente con una sospecha de sepsis, si realmente que tiene sepsis o no? Miren que aquí seguimos utilizando los datos de CIR. Nuevamente les digo, con todas sus bemoles de los datos de CIR. Esto es un estudio hecho en menores de 17 años, donde todos estos parámetros, desde 0 días a 3 meses, 4 meses, miren que evalúan diferentes grupos etarios y ponen aquí algunos parámetros con relación a la frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? Si este paciente inicialmente tiene unos percentiles por encima de su frecuencia cardíaca, en el cual me hace a mí sospechar que algo no está bien, si eso es así, inmediatamente pasamos al otro ítem. Empezamos a evaluar con los datos de que la frecuencia cardíaca está elevada con unos percentiles por encima, empezamos a mirar sus datos de temperatura, si hay hipotermia o hay hipertermia, sus datos desde el punto de vista respiratorio, ¿de acuerdo? Gastrointestinal, genitourinario, a nivel de piel y tejidos blandos, perfusión, llenado capilar, RAS, ¿de acuerdo? Datos que me indiquen a mi probable infección. E igualmente hay algunos pacientes que no van a presentar esto, pero que van a presentar otra sintomatología como aquellos menores de 1 mes, en el cual van a tener datos como, por ejemplo, apnea, ictericia, disminución de la alimentación. Si yo tengo esos datos, ¿de acuerdo? Igualmente tengo que establecer varios ítems en el cual algunos pacientes son de mayor alto riesgo o no, y ahorita lo vamos a ver. Si yo establezco que tengo estos datos, además de la alteración de la frecuencia cardíaca, entonces mi otro paso es a mirar datos a nivel de datos o signos evidentes de que hay cómo está la perfusión capilar, si está mayor o menor de 2 segundos, ¿de acuerdo? Cómo están sus pulsos, cómo ha estado su diuresis o su gasto urinario, igualmente la saturación de oxígeno, ¿sí? Si la piel está o las extremidades están frías o están calientes. Y lo otro, su cambio desde el punto de vista del sistema nervioso central. ¿Está alerta, está letárgico, está confuso o cómo está? Si voy reuniendo todos esos parámetros, alteración de la frecuencia cardíaca, miro todo lo demás y voy juntando datos más esto, este paciente no puedo retardarme en el abordaje inmediato porque este paciente tiene datos de sepsis o choque. Inmediatamente tengo que establecer todas las medidas de respuesta frente a eso. Entonces, cada vez que tengamos un paciente en evaluación, es una evaluación continua porque los datos pueden cambiar de un momento a otro. Mis estrategias de respuesta frente a esto también tienen que cambiar. Entonces, esto es dinámico, esto no es estático, esto no es que yo entregue al paciente en la mañana así, y ahora en la tarde cuando dentro del turno miro para ver qué pasa. No, esto lo tengo que evaluar constantemente porque puede cambiar. Entonces, ¿por qué tengo que evaluarlo constantemente si es que anteriormente estaban bien? Resulta que no voy a correr porque el paciente se puso mal, porque ya saben que cuando me avisen a mí que el paciente está en choque con datos de hipoperfusión y que tengo que poner el soporte vasopresor o ventilarlo, realmente ya el pronóstico a veces no es lo más adecuado. Entonces, si uno lleva un seguimiento adecuado desde el principio del paciente con esos factores de riesgo, creo que vamos a tener un buen resultado. Tener en cuenta que hay ciertos grupos de pacientes con mayor alto riesgo para sepsis o choque séptico, como son los lactantes menores de 3 meses, tienen un 75% de presentar sepsis, sobre todo si son pacientes de bajo peso o extremadamente bajo peso al nacer. Aquellos pacientes inmunocomprometidos o inmunosuprimidos, o los que tienen alguna discapacidad o secuela neurológica, la cual usted no puede evaluar muy bien el estado neurológico del paciente o muchos otros datos que como los hemos visto anteriormente. Entonces, el dilema de nosotros los médicos muchas veces es esto, es que este paciente que tengo al frente, que tiene algunos datos, ¿estará séptico o no? ¿Tendrá una infección severa o no? Ese es mucho de nuestro dilema en este momento. Y este dilema no puede conllevar a hacer una estrategia como la que hemos estado hablando para poder conseguir y determinar cuantitativamente si el paciente realmente tiene una probable sepsis o no. Y no es inmediatamente colocar antibióticos de acuerdo sin haber determinado. Ojo, no estoy diciendo
que dentro del abordaje de sepsis y choque, que en la primera hora, si usted no coloca antibiótico, el pronóstico es malo, ¿de acuerdo? No estoy diciendo eso, sino que con un solo parámetro muchas veces solamente tiene fiebre e inmediatamente colocamos antibiótico. Como está diciendo la foto allí, la ceftriaxona no es un antipirético, ¿de acuerdo? Los antibióticos no son antipiréticos. Llénese de recursos, llénese de datos. Tiene fiebre, tiene aumento de la frecuencia cardíaca, tiene este dato, listo, este paciente tiene esto. Este paciente tiene tal factores de riesgo, viene de la comunidad, viene intrahospitalario y aquí defino. Porque muchas veces colocamos el antibiótico y nos quedamos tranquilos, ¿de acuerdo? Y no hacemos un abordaje adecuado del paciente. Con este paciente, hasta el portero hace el diagnóstico que está en choque, ¿de acuerdo? Miren las extremidades completamente con baja perfusión, ¿de acuerdo? Prácticamente llenado capilar prolongado, frías, ¿de acuerdo? Eso me hace a mí determinar que este paciente está en choque séptico con datos de hipotensión. Pero fíjense muchas veces que cuando el paciente a veces no tiene datos de hipotensión, o sea, está normotenso, pero su llenado capilar es prolongado, uno puede tener algún tiempo para manejar y su mortalidad no es tan alta. Pero aquel paciente que se presente con estos datos que le estoy mostrando, baja perfusión, llenado capilar prolongado, extremidades frías, ¿de acuerdo? Y además de eso está hipotenso, el 33% de ellos va a fallecer. Por eso nosotros tenemos que abordarlo rápidamente, determinar qué es lo que voy a hacer frente a este paciente con una infección severa. Tengo que determinar si está en sepsis o en choque y además de eso determinar si no tiene meningitis. ¿Por qué? Porque la mortalidad es supremamente alta y las secuelas son posteriores. Entonces yo tengo que abordarlo rápidamente. Con relación a que si ya este paciente tiene un compromiso mayor o una disfunción de órgano, hacer pruebas bioquímicas, el hemograma, la PCR, la procalcitonina, todo lo demás que ahorita vamos a hablar algunas cosas, para poder determinar el abordaje no está indicado. Nosotros tenemos que hacer un abordaje independiente de los resultados de las pruebas bioquímicas o de los laboratorios. Ningún biomarcador ha demostrado ser fiable para diagnosticar sepsis o predecir pronóstico. Entonces, a veces escuchamos, hazle una procalcitonina y si la procalcitonina está elevada, entonces TAM. No, la procalcitonina no está hecha para definir sepsis, ¿de acuerdo? Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, los parámetros del laboratorio no me determinan a mí el abordaje porque si no, la mayoría de los pacientes se van a morir. Entonces, el abordaje de un paciente con disfunción, con choque o con sepsis es todo esto que hemos estado hablando y igualmente el criterio médico. Las pruebas de laboratorio no deben retrasar el tratamiento. Lo que sí es importante frente a un paciente como este, como en sepsis o en choque, ¿de acuerdo? Es tome las muestras de los cultivos. Ideal es tomarle una muestra de vena periférica, si el paciente tiene catéter, de catéter y periférico. ¿Por qué? Porque muchos de los bichos o de los gérmenes a los cuales usted aborda en paciente inmediatamente con antibiótico, a las 2 horas o a las 4 horas no va a haber germen y usted va a tener los cultivos negativos y eso va a ser un problema posteriormente. Entonces, tome los cultivos, en este caso los hemocultivos, ¿de acuerdo? Si usted tiene equipos automatizados o equipos de última generación o biología molecular, utilícelo porque rápidamente va a tener resultados en 4 a 6 horas con relación a los hemocultivos que se demoran 48 horas. Entonces, usted puede definir a su paciente en horas si tiene biología molecular. Pero acuérdese, no todo es bacteriano en sepsis y en choque. Es que hay que preguntarnos en este tiempo si el paciente tiene una infección viral o bacteriana. Por lo tanto, en el abordaje de un paciente séptico en choque, no se olviden de los virus. No se olviden de los virus. La sepsis y el choque no es solamente de bacterias, es de virus también, ¿de acuerdo? Y pacientes que pueden tener infecciones virales y bacterianas. Entonces, ojalá muchos de nuestros hospitales nosotros tengamos a la mano técnicas moleculares como PCR, por ejemplo, FilmArray, que es PCR múltiple, para poder determinar esa etiología viral y poder tener un mejor abordaje. Acuérdese, no se olvide de ciertas cosas que están cambiando el paradigma, como cuál. Aquel paciente
neonato, lactante menor de 3 meses, que a veces no tiene muchos datos neurológicos, ojo si le hago la punción lumbar o no. Miren que hasta está cambiando hasta la estrategia de hacer punción lumbar en sepsis neonatal temprana. Ustedes se acuerdan que en sepsis neonatal temprana uno decía, no hago punción lumbar. La punción lumbar la hago en sepsis neonatal tardía. Ok, seguimos haciéndola en sepsis neonatal tardía, pero en sepsis neonatal temprana hay unos parámetros que ustedes tienen que tener en cuenta para poder determinar hacer punción lumbar. Pero ojo, el cambio del paradigma es así, drástico, en el cual antes decíamos que no, pero ahorita hay que tener en cuenta que hay unos parámetros a los que sí. Y miren, si yo no solamente tengo que hacer los hemocultivos, tengo que hacer también urocultivo o cultivo de cualquier otro dato que me esté orientando a mí a una probable infección que esté conllevando a ese paciente a sepsis. Pero miren que en un lactante menor de 3 meses las infecciones virales juegan una importancia. Entonces, no se olviden de las infecciones virales. ¿Y qué hay con la procalcitonina con relación a determinar si realmente un paciente con los datos de procalcitonina digo que el paciente está séptico o en choque o algo? La evidencia es conflictiva en este momento. El último dato de la campaña Sobreviviendo a la sepsis es una recomendación débil y de baja calidad de la evidencia. Indicar procalcitonina para definir sepsis. Miren que en neonatos, por ejemplo, de acuerdo, ese es un estudio, un metaanálisis de 28 estudios donde la procalcitonina tuvo un área bajo la curva más o menos aceptable, y ahorita le voy a mostrar unos datos en sepsis neonatal, más o menos aceptable, pero cuando se combinó con PCR, esta área bajo la curva mejoró. Entonces, no solo utilizar la procalcitonina para determinar infección o sepsis está indicado. Es una prueba de detención modesta para identificar tempranamente sepsis y no es lo suficientemente buena como para guiar decisiones del inicio del antibiótico. Es decir, que si la procalcitonina está elevada, entonces yo le empiezo antibiótico porque tiene una sepsis. Los estudios no son concluyentes sobre esto, ¿de acuerdo? Pero para aquí sí ha servido la procalcitonina para disminuir o interrumpir o parar o suspender los antibióticos. Eso sí, ese es uno de los estudios más fuertes en esto, en donde se ha determinado cursos cortos con antibióticos guiados por procalcitonina, con una diferencia de más o menos 1.22 días ganados en el grupo de procalcitonina. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que muchos de los médicos no tenemos adherencia a esta estrategia, a la estrategia de que si la procalcitonina, su delta de procalcitonina entre el primer dato y el segundo dato hay una disminución del 80% y eso me da pie para suspender los antibióticos, muchos de los médicos no se adaptan a eso. ¿De acuerdo? Apenas un 44% de los médicos se adaptan. Es decir, el paciente ya está bien, la procalcitonina bajó más del 80% y dicen, no, pues continúa el antibiótico 7 o 10 días. Entonces, ese ha sido el problema. Pero miren, y estas son las últimas recomendaciones en neonatos. Este es un estudio realizado en el 2017 por el grupo del doctor Stoker, en el cual hicieron y tomaron la procalcitonina para suspender antibióticos temprano en sepsis neonatal, temprana, no tardía, temprana. Y miren que ellos dividieron a sus grupos en los que tenían sepsis probable, posible, probada y los que no tenían sepsis. Y determinaron procalcitonina a las 12 horas de nacido, a las 24, a las 36, a las 72 horas. Este grupo inicial o este estudio inicial mostró que se disminuía la cantidad de antibióticos de 55 horas a 65 horas. Pero esa es la última recomendación. Miren en cuánto se está recomendando la duración de los antibióticos en sepsis neonatal temprana usando procalcitonina, PCR y glóbulos blancos o leucocitos. 36 horas. ¿Cuál es el parámetro que da mayor contundencia para usted decir, este paciente no tiene sepsis neonatal y le suspendemos los antibióticos a las 36 horas? Lo más contundente en ese momento es PCR que no aumente más de 16 miligramos por litro, procalcitonina
no mayor de 2.8 nanogramos por litro. ¿Y por qué no 0.5, que es el punto de corte de sepsis, sino 2.8? Acuérdense que el estrés del parto aumenta la procalcitonina y lo que ellos miraron es que ese aumento iba hasta 2.8 a las 36 y a las 48 horas. Por eso bajaron a 36 horas el punto de corte. Y si no está por encima de 2.8, ni la PCR está por encima de 16, los cultivos negativos, suspender antibióticos en sepsis neonatal. Pero miren que la leucocitosis o los leucos tuvo un área bajo la curva pésimo. El área bajo la curva fue de 0.3. Y muchos de nosotros siempre hacemos gala de que el paciente tiene una leucocitosis. La leucocitosis no tiene un valor fuerte para determinar que el paciente esté séptico o de acuerdo o determinar la duración de los antibióticos. Entonces, en este momento en sepsis neonatal, PCR menor de 16 a las 36 horas, procalcitonina menor de 2.8, usted puede suspender los antibióticos si el paciente tiene hemocultivos negativos. Con relación al lactato, eso ha determinado y alerta al médico si el paciente tiene baja perfusión y un lactato por encima de 2, ¿de acuerdo? Es probablemente indicativo de choque séptico. Y las guías de resucitación, como ustedes vieron en algunas cosas, se guían de acuerdo a la cantidad de lactato. Sin embargo, en pediatría son muy pocos los estudios. Hay un estudio que les referencio aquí, que es el estudio del doctor Scott, donde estos pacientes que tenían el lactato elevado y lo aclararon, o sea, lo tuvieron a la normalidad, en 2 a 4 horas tuvieron un significativo bajo riesgo de disfunción orgánica múltiple y muerte en las siguientes 48 horas. Entonces, ese parámetro todavía se sigue teniendo en cuenta, sin embargo, en pediatría son menos los estudios que en adultos. Todo tiene que estar sujeto a la primera hora, y esto es la recomendación de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis. Y sé que esta diapositiva no se ve tanto, y esa es una estrategia que no se vea tanto, porque no es que me vaya a meter en el abordaje del paciente con sepsis y choque, sino que aquí prácticamente se plantea todo lo que dijimos inicialmente. Determine esos signos tempranos de fiebre, hipotermia, taquicardia, taquipnea, ¿de acuerdo? Determine su estado neurológico del paciente, determine si hay alguna probable infección agregada y así vaya mirando. Y si hay datos de baja perfusión, llenado capilar prolongado, hipotensión, entonces empieza toda la resucitación, como ustedes saben más que yo en este momento, porque ustedes tienen más experiencia que yo en eso. Pero decirle que en la primera hora realmente es fundamental el abordaje del paciente séptico o en choque. Entonces, estos son mis últimos mensajes para llevar en el celular. Así lo pongo, es que la sepsis y el choque son patologías agudas y potencialmente mortales y siempre tienen que tener en cuenta en el abordaje lo siguiente. Haga una detención y reconocimiento temprano, tenga herramientas adecuadas para hacer ese reconocimiento temprano, o sea, utilice un esquema, una ficha, un algoritmo, de acuerdo, que usted pueda seguir evaluando a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Acuérdense que los signos y síntomas pueden cambiar con el tiempo. Siempre esté alerta frente a esto y evalúe constantemente, monitoree constantemente a su paciente. Siempre evalúe la respuesta de la estrategia que utilizó o la intervención que utilizó. El paciente no respondió, el paciente sí respondió. Y no determinar conducta del abordaje con relación a los resultados de biomarcadores. No esperar los biomarcadores ni que los biomarcadores le indiquen a usted que el paciente realmente está séptico. Y tenga en cuenta siempre que hay pacientes que tienen un mayor riesgo de sepsis o de choque frente a otros. Creo que era mi última diapositiva. Sí. Excelente charla, doctor Coronel. Muchísimas gracias por todas sus enseñanzas en esta mañana. Sabemos que el reconocimiento temprano es nuestra principal herramienta para el manejo oportuno de estos pacientes con sepsis o shock séptico. Damos paso entonces a la ronda de preguntas a nuestros dos ponentes. Tenemos una pregunta en el chat para el doctor Maya. Teniendo en cuenta el papel del glucocáliz y su daño del mismo durante las quemaduras, ¿considera usted el manejo de albúmina en estos pacientes y en qué momento debe iniciarse? Bueno, gracias de nuevo. Ya veía venir esa pregunta, ¿sí?
Sí, es una idea en cuanto a los coloides y el paciente crítico. A ver, no hay una respuesta al respecto. Estamos hablando, sí, del paciente quemado. ¿Cuál es el problema que tenemos? Primero, la fisiopatología. Hay un aumento de la permeabilidad, sí, alteración de toda esta alteración del glicocáliz y sobre todo de generación del colágeno con el problema a nivel intersticial, como lo habíamos comentado, que puede ser más o menos entre 12 y 18 horas. Luego, en esas primeras horas, la administración de coloides, sí, en este caso de albúmina, pues no tiene como mucha función. Vuelvo a insistir, estamos hablando del paciente, sí, gran quemado. Las últimas revisiones sistemáticas, este año salió en realidad la mayoría de situaciones con respecto a líquidos, es más opiniones de expertos, no hay muchos estudios randomizados al respecto, pero más o menos volvemos otra vez a lo mismo de los estudios SAFE. No se ha demostrado que haya una ventaja en cuanto a mortalidad, en cuanto a estancia hospitalaria y en cuanto a complicaciones entre coloides y cristaloides en el paciente quemado. Sí se ha visto que hay una disminución en la cantidad de líquidos que pudiera administrar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en nuestra experiencia? Si después de 18 horas vemos que con los cristaloides el paciente ha necesitado mayor y mayor volumen, o sea, ya estamos llegando al 125-150% de la cantidad de líquidos calculados, se podría colocar coloides y albúmina entre 2.5 o 5% a razón de 0.5 mililitros por kilo por área de superficie corporal. Esto más o menos correspondería como al tercio de los líquidos administrados y bajaríamos los líquidos de los cristaloides a los dos tercios. Básicamente es lo que se tiene con respecto a esto. No en la parte de reanimación, sino en estas horas a posteriori. Ok, doctor, muchas gracias. Para el doctor Coronel tenemos una pregunta. Si existe algún score que se pueda utilizar para la edad pediátrica como el SOFA en el adulto que evalúe la disfunción multiorgánica, puesto que realmente en Surviving Sepsis no mencionan ninguno al respecto. Sí, bueno, como les dije, los adultos tienen varios scores para poder determinar esto, el SOFA score, el quiz SOFA, de acuerdo al SOS en ginecobstetricia, por ejemplo. En pediatría también existe el SOFA pediátrico, tiene un punto de corte un poco más, es un poco diferente al del adulto, pero acuérdense que el SOFA lo utilizamos mucho más que todo como predictor de mortalidad, lo demás. Y hay algunos estudios que pueden combinar tanto el SIR como el SOFA. Sin embargo, algunas de las cosas tienen algunas ventajas y algunas desventajas. Entonces, el SOFA uno lo utiliza más que todo como predictor de mortalidad. Siempre tiene que ser continuo, ¿de acuerdo? Pero sí existe en pediatría, que es el SOFA pediátrico, que también de utilidad, ¿no? Ok, doctor. Bueno, en aras del tiempo, pues tenemos que cortar, digamos, un poquito la sesión de preguntas, pero les estaremos enviando a ustedes 2 preguntitas adicionales que nos enviaron en las redes sociales para responderlas posteriormente por el chat de YouTube en nuestro Uninorte Académico. Les agradecemos nuevamente por su tiempo y por todas sus enseñanzas en esta mañana. Con todo el gusto. Con todo gusto y muchas gracias por la invitación. Sí, perdonen el impasse de la tecnología, pero bueno. Tranquilo. Bueno, en este momento vamos a escuchar entonces a nuestra compañera y jefe de residentes, la doctora Tainet Mercado, actualmente pues cursando su posgrado en pediatría en la Universidad del Norte. El día de hoy nos va a hablar sobre el trauma abdominal cerrado en pediatría. Bienvenida, doctora Tainet. Hola, buenos días a todos. Ahí se ve mi presentación, ¿sí? Sí, ya podemos ver. Bueno, buenos días a todos. En la mañana de hoy, pues vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es el trauma abdominal cerrado en pediatría. Mi nombre es Tainet Mercado, como ya lo dijo mi compañera Linda. En esta charla, entonces, el contenido que vamos a encontrar es la epidemiología, la anatomía, la etiología, importante en este caso, cómo actuar en los casos en los que nos lleguen pacientes con trauma abdominal cerrado en la urgencia, cuáles van a ser esos signos de alto riesgo de lesión que nosotros debemos buscar, sobre todo en el examen físico del paciente, para poder predecir
un resultado fatal en el paciente. ¿Cuáles van a ser esos laboratorios iniciales que vamos a solicitar y las imágenes y cuál va a ser el mejor direccionamiento hacia el tratamiento? Iniciamos entonces con un caso clínico. Tenemos a Pablo, un paciente de 6 años de edad que ingresó por un cuadro de dolor abdominal. La madre nos refiere pues que lleva 12 horas de evolución con el dolor, refiere que es de moderada a severa intensidad y que aumenta con la deambulación. Aparentemente ella lo asocia a una ingesta de carne de cerdo y un cuadro de faringoamigdalitis que refiere que lleva en tratamiento con amoxicilina desde hace 2 días. Entonces, para ponernos un poquito en contexto, el trauma en general es la principal causa de morbilidad y mortalidad en la población pediátrica, siendo el trauma de abdomen la tercera región pues anatómica comúnmente lesionada después del cráneo y del tórax. El traumatismo abdominal como tal puede estar asociado con una morbilidad significativa y puede tener una mortalidad de hasta el 8.5%, pues que es el sitio más común de lesiones mortales que no son reconocidas inicialmente en los niños traumatizados. Entre un 5 a 10% de los pacientes que tienen traumatismo de abdomen, pues tendrá una lesión de órganos intraabdominales y que ya vamos a conocer cuáles son. El tratamiento de las lesiones abdominales en los niños ha evolucionado considerablemente y se ha demostrado que el manejo no quirúrgico de los niños con un traumatismo abdominal cerrado tiene un éxito en más del 95% de los casos que son seleccionados adecuadamente. Y siempre hay que tener en cuenta que la evaluación de los niños traumatizados va a diferir de los adultos siempre por el mecanismo de lesión del trauma, los patrones lesionales y las características anatómicas que van a ser dependientes de la edad. Entonces, durante esta charla vamos a reconocer el abordaje inicial en urgencias del paciente pediátrico con trauma abdominal cerrado y cómo vamos a enfocar su tratamiento. Para iniciar, no está de más mencionar los aspectos importantes de la anatomía y fisiología del abdomen en pediatría, teniendo en cuenta que es cuadrado, como lo observamos acá, y se vuelve más rectangular a medida que el niño va creciendo. La pared abdominal de un niño tiene una musculatura más delgada que la del adulto y particularmente durante los 2 primeros años de vida. Esto va a brindar menos protección a las estructuras subyacentes y las costillas van a ser mucho más flexibles en el adulto que en el niño, lo cual hace menos propensas a fracturarse. Van a tener un aumento de esta distensibilidad y esto lo va a hacer menos efectivo en la disipación de energía y por lo tanto menos efectivos para proteger las estructuras abdominales, especialmente las abdominales superiores como va a ser el hígado y el vaso. Los órganos como tal, sólidos, digamos, comparativamente más grandes, van a ser comparativamente más grandes en el niño que en el adulto y por eso mismo van a ser los órganos que más van a estar comprometidos durante un trauma abdominal cerrado. Recordemos que por esta misma condición ellos van a tener una mayor exposición de área de superficie, lo cual va a aumentar el riesgo de lesión de estos órganos. Hay también que digamos, puntualizar en que el torso de los niños también va a ser relativamente más compacto y que va a tener diámetros como el diámetro anteroposterior mucho más pequeño, lo que va a proporcionar también que haya un área más pequeña sobre la que se pueda disipar la fuerza de la lesión. El trauma de abdomen se va a clasificar en cerrado y penetrante, como lo observamos acá, siendo el primero, el trauma cerrado, más frecuente en el 85% y que se presenta en 9 de cada 100.000 niños. El traumatismo penetrante es poco frecuente, corresponde al 15%, se debe principalmente a lesiones por arma de fuego o arma blanca e incluso se ha identificado que más del 90% de estas lesiones de tipo penetrante son frecuentes en los niños menores de 12 años. Y como ya mencionamos, entonces los niños van a ser más susceptibles a tener lesiones en órganos internos, pues evidentemente por las características que ya mencionamos previamente. En la etiología es muy importante destacar varios puntos y es que más del 80% de las lesiones abdominales traumáticas van a ser el resultado de mecanismos que puedan ser bruscos o que son súbitos y que pueden estar en relación incluso a accidentes automovilísticos en un 17%. Las lesiones abdominales también pueden resultar de caídas o golpes directos en un 42% y existe una característica, digamos, con respecto a la lesión de órganos sólidos y es que
que ellos presentan cápsulas flexibles que son distensibles con la hemorragia, lo que lo caracteriza y favorece la hemostasia produciendo hematomas. No hay que dejar de lado también siempre pensar en abuso infantil, sobre todo cuando el mecanismo de trauma no corresponde con la gravedad de la lesión. Las estructuras más comunes lesionadas en los traumatismos abdominales, como ya habíamos mencionado, son los órganos sólidos. Dentro de ellos encontramos el vaso en un 40% y el hígado en un 35%, donde ya después encontramos, después de los órganos sólidos, vamos a encontrar la lesión de vísceras huecas y posteriormente las lesiones de la vasculatura abdominal. Importante recordar que después de un traumatismo abdominal cerrado es poco común y se produce en menos del 1%. Por eso es muy importante que estos pacientes sean reconocidos y sean sospechados en el momento en el que ingresa a la urgencia. Es muy importante también recordar que la mortalidad va a ser, aunque es mínima, va a ser inferior al 20% siempre y cuando solo se comprometa un único órgano como vaso, hígado, riñón, páncreas, pero si este se encuentra asociado a otra lesión o a otro órgano del tracto gastrointestinal, la mortalidad asciende hacia el 20%. El hígado y el vaso, como ya lo mencionamos, pues tienen una consistencia similar y se alojan en el cuadrante superior, derecho e izquierdo, como lo vemos acá, y respectivamente, pues los patrones de las lesiones y el tratamiento van a ser similares. El vaso es el órgano intraabdominal, entonces más comúnmente lesionados, aunque raramente su gravedad puede ser fatal. El cuadro clínico puede incluir dolor abdominal, distensión, hematomas de la pared y alteraciones de los laboratorios que ya vamos a ver más adelante. Aquí en esta tabla podemos encontrar la clasificación de la lesión según la Asociación de Cirugía de Trauma, donde encontramos que podemos tener desde hematomas subcapsulares en el 10 al 50% de la superficie hasta hematomas parenquimatosos y estallido esplénico o injuria vascular del ilio. Con respecto al trauma de hígado, entonces encontramos que la posibilidad de tratamiento no quirúrgico va a disminuir cuando hay lesiones asociadas a otros órganos. En este caso encontramos los tipos de lesión que también podemos evidenciar son el hematoma subcapsular, el hematoma parenquimatoso, podemos tener desgarros mayores a 3 centímetros e incluso podemos tener avulsión hepática. Entonces, en el momento en que nos llega un paciente con trauma abdominal cerrado, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos tener unos pasos muy bien identificados en el manejo inicial de estos niños para poder cumplir con las pautas del soporte vital avanzado y en el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, lo primero y los pasos que les proponemos para abordar estos pacientes son: 1, estabilización mediante el ABCDE; 2, realizar siempre una historia clínica completa, sobre todo en el mecanismo del trauma; realizar un examen físico completo que evidencie los signos que puedan tener mayor riesgo de lesión intraabdominal y que pueda estar acompañado de otros órganos; los estudios de imágenes y laboratorios; el tratamiento y el pronóstico de este paciente. ¿Qué hacer inicialmente? Bueno, en la evaluación primaria es muy importante que nosotros, 1, verifiquemos vía aérea la permeabilidad de la misma, si ésta requiere o no protección, y evidentemente en este paso también es muy importante si el paciente viene asociado a otras lesiones, es decir, si hay necesidad de estabilizar la columna cervical. Se deben descartar patologías que pongan en riesgo la vida, como por ejemplo neumotórax a tensión, hemotórax masivo, que tenga un tórax inestable o un taponamiento cardíaco. Evidenciar siempre e identificar cómo está la perfusión del paciente, el pulso, el llenado capilar, la frecuencia cardíaca, que recordemos que es el primer signo que se va a alterar y vamos a evidenciar en la presencia de shock en el paciente pediátrico. Si hay signos de shock o baja perfusión, se deben administrar asimismo cristaloides en las dosis de 20 cc por kilo en cargas, y si no hay recuperación de estos mismos, se debe iniciar transfusión de hemoderivados. Si el paciente definitivamente persiste inestable en este momento, debe ser llevado a cirugía. Se debe también identificar si existe déficit neurológico evaluado con la escala de Glasgow modificada para pediatría y evaluar otras posibles lesiones asociadas ya sea a otros órganos o lesiones vasculares.
Aquí encontramos el índice de trauma pediátrico, que es un sistema de categorización pues, que va a basar en el análisis del patrón de estas lesiones y que va a abordarlo con la gravedad de las lesiones. Nos evalúa 6 componentes importantes, que son el peso, la vía aérea, la presión sistólica, el estado neurológico o el estado de conciencia del paciente, las heridas y el trauma esquelético. Evidentemente, para poder interpretar este índice de trauma pediátrico hay que correlacionarlo y ser muy precisos con el estado clínico del paciente. ¿Qué nos va a evidenciar este índice? Cuando tenemos un puntaje mayor de 8, la mortalidad puede ser incluso igual a 0. Sin embargo, cuando tenemos puntajes entre 0 a -3 o mayor de -3, podemos tener una mortalidad que asciende de manera súbita y brusca del 70 al 100%. Por eso es de vital importancia que nosotros sospechemos y reconozcamos el trauma abdominal desde el momento que ingresa el paciente. A diferencia, pues, del trauma penetrante en la historia clínica, el trauma penetrante suele ser evidente en la inspección. El traumatismo abdominal cerrado debe sospecharse a partir de la historia clínica, en particular por el mecanismo de la lesión y por la exploración física, que es la que vamos a mencionar. Los mecanismos de lesión contusa, pues, se van a asociar con lesión intraabdominal y que van a incluir, digamos, golpes aislados de alta energía, como lo vemos acá, y sobre todo porque son golpes o son mecanismos de traumas que no corresponden con la lesión en el caso, por ejemplo, del abuso infantil. Los pacientes que generalmente informan dolor abdominal, por ejemplo, después de un trauma cerrado o un trauma cerrado de tórax, también pueden tener una lesión abdominal y debe pensarse siempre durante el abordaje del paciente. No olvidar que el examen físico va a ser también un complemento importante. Lo primero y la característica fundamental es realizar un examen físico completo, que este va a estar dentro de la evaluación secundaria del paciente. El médico debe prestar mucha atención en los signos de shock que pueda tener el paciente: taquicardia, presión de pulso estrecha, el tiempo del llenado capilar, que puede ser prolongado o puede ser muy rápido, la palidez o el estado mental alterado, que obviamente pues no son definitivos para estos hallazgos, pero que pueden indicar inicialmente que el paciente tiene una hemorragia intraabdominal en curso. Se ha evidenciado que en la evaluación del abdomen, la colocación de sonda nasogástrica va a ser una ayuda muy importante, sobre todo en estos pacientes que presentan vómitos, distensión abdominal o sospecha de lesión. Se coloca esta sonda nasogástrica o puede colocarse una sonda orogástrica en caso de que el paciente tenga una lesión maxilofacial para ayudar con la descompresión y poder minimizar el riesgo de aspiración del contenido gastro si se producen los vómitos. En los signos físicos, pues que vamos a evidenciar, vamos a tener que hay signos que evidencian mayor riesgo de lesión intraabdominal y otros que presentan o que evidencian que van a pronosticar menor riesgo de esta lesión. En el caso clínico, entonces, recordemos que Pablo tiene 6 años, ingresó con una frecuencia cardíaca de 134 latidos por minuto, febril al tacto, estaba hidratado con orofaringe hiperémica y las amígdalas se encontraban hipertróficas. Recalcan en el examen físico que el abdomen estaba tenso, depresible, estaba doloroso, que tenía disminución de ruidos intestinales y con signos de irritación peritoneal. Entonces, ¿qué pasa con nuestro paciente? ¿Qué debo identificar? Entonces, de acuerdo a los estudios realizados, existen signos que se han evidenciado como signos de mayor riesgo de lesión, como son la irritación peritoneal en el 44%, la distensión abdominal en el 33%, el dolor abdominal y la ausencia de ruidos intestinales. Existen también otros signos importantes como van a ser las equimosis, las abrasiones, las marcas de las huellas de los neumáticos y existe un signo muy importante y que se relaciona de manera fuerte con una lesión intraabdominal, que es el signo de cinturón de seguridad. Generalmente que se presenta en los pasajeros o en los niños que se encuentran en un vehículo y que puedan tener colisiones y que se encuentren restringidos en el momento del trauma. Pueden tener también sensibilidad abdominal, distensión, irritación peritoneal, como ya lo mencionamos.
Este es el signo de cinturón de seguridad, entonces es el primero que se describió por primera vez como parte de un trío, digamos, de hallazgos consistentes, lo que era una fractura vertebral, equimosis de la pared abdominal y lesión intraabdominal. La mayoría de los pacientes con signos de cinturón de seguridad justifica siempre la determinación definitiva de una lesión intraabdominal. Entonces, ¿qué situaciones podemos tener? Podemos tener ese paciente que está inestable, estable y un paciente que está estable pero sin lesión intraabdominal. El paciente que está inestable es un paciente en el que inicialmente debemos hacer una estabilización con los cristaloides a 40 a 60 cc por kilo como volumen máximo de 3 litros y una transfusión de sangre si así lo requiere. En el caso del que el paciente siga inestable, este paciente debe ser llamado a la laparotomía de forma urgente. En el caso de que tengamos un paciente estable, diferente al paciente inestable, en el cual la prioridad siempre va a ser el manejo quirúrgico, en el paciente estable yo puedo realizar estudios imagenológicos con mayor calma. En este podemos utilizar tomografía de abdomen y pelvis y en estos pacientes para poder descartar la lesión intraabdominal. Por último, tenemos ese paciente que está estable, pero es un paciente que no tiene lesión intraabdominal, pero que a mí me preocupa por el mecanismo de lesión que tuvo en ese momento. Podemos realizar un periodo de observación entre 12 a 24 horas y se le pueden realizar exámenes de laboratorio a los que siempre debo estar pendiente. Debo poder identificar si hay, por ejemplo, una anemia inexplicable, una hematuria macroscópica o elevación de las transaminasas. En este caso, en el que yo encuentro hallazgos en estos pacientes, debo realizar y buscar la lesión intraabdominal. Los laboratorios e imágenes que vamos a solicitar, entonces, en su contexto vamos a encontrar el hemograma, el grupo sanguíneo y las pruebas cruzadas para el paciente. Recordemos que es un paciente que fácilmente puede estar inestable, una gasometría arterial o venosa, transaminasas, electrolitos séricos, creatinina, nitrógeno ureico, glicemia, amilasa, lipasa, tiempos de coagulación y uroanálisis. Bueno, entonces recordando un poquito nuestro caso clínico, vemos que Pablo es un paciente que tiene leucocitosis con neutrofilia, anemia, PCR elevada, resto de exámenes dentro de límites normales y que en el rastreo ecográfico encontraron una ecogenicidad alrededor de la grasa periapendicular asociados a una ausencia de la deformación de la compresión y líquido libre en la cavidad intraperitoneal. En este momento, Pablo tiene alteración del estado de conciencia. Es importante en este caso recalcar que a Pablo fue llevado a intervención quirúrgica por un abdomen agudo. Inicialmente habían pensado en una apendicitis aguda, sin embargo no quedaba muy claro el tiempo de evolución, pero por los datos de fiebre, leucocitosis y el dolor abdominal lo abordaron de esta manera. Durante la cirugía encontramos hallazgos importantes que son: aparte del apéndice que medía 0.5 milímetros de diámetro, un hematoma de 800 mililitros intraepiploico a nivel del ángulo esplénico del colon. Entonces, ¿qué mensajes importantes hay que llevar? Uno, la evaluación radiológica. ¿Cuáles van a ser los estudios que yo voy a utilizar? Primero, hay que realizar el FAST, que es un examen rápido de ultrasonido y que va a abordar, digamos, en 4 ubicaciones abdominales: el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, la región subxifoidea y la pelvis. Todo esto con el fin de poder descartar una lesión y justificar pues la intervención quirúrgica. También es importante y podemos realizar la tomografía de abdomen y pelvis. En estos casos siempre se recomienda hacer contrastado y ya digamos ha sido un poquito reemplazado por el uso del FAST, pero también se han descrito la utilización del lavado peritoneal y la laparoscopia de emergencia si el paciente lo requiere o se encuentra inestable. Hay indicaciones para la tomografía. Dentro de estas vamos a encontrar incapacidad para explorar el abdomen, digamos un paciente que se encuentra inconsciente, un paciente que no puede ser explorado o examinado múltiples veces porque tiene lesión de la columna vertebral, si tiene dolor o sensibilidad abdominal, hematomas en la pared abdominal, si tiene un FAST positivo, hallazgos en la radiografía de tórax o que tenga transaminasas o enzimas hepáticas pancreáticas elevadas. Aquí observamos en esta imagen que corresponde a una tomografía contrastada de abdomen que muestra una laceración extensa del lóbulo derecho del hígado que vemos acá, que es secundaria a un trauma abdominal cerrado.
En esta vemos una tomografía también contrastada de abdomen que va a mostrar una laceración esplénica grado 4 que compromete los vasos del ilio. Son las 2 lesiones de los órganos sólidos más comunes. Hay unas reglas incluso entonces que podemos evidenciar de bajo riesgo para lesión intraabdominal que van a ser, 1, ese paciente que llega con una escala de coma de Glasgow mayor o igual de 14, es un paciente que tiene bajo riesgo, que no tiene evidencia de traumatismo de la pared abdominal o signo del cinturón de seguridad, que no tenga que esté sin sensibilidad abdominal o definitivamente no tenga un dolor abdominal evidente, sin vómitos, sin traumatismos de la pared torácica y sin disminución de los ruidos respiratorios, pero ojo, siempre hay que hacer evolución de nuestro paciente y mirarlo en el tiempo. El lavado peritoneal, como habíamos mencionado, también se ha mencionado como diagnóstico en este caso, pero ha sido reemplazado por el FAT y por las medidas imagenológicas de tomografía y laparoscopia, donde encontramos que un lavado peritoneal va a ser positivo cuando se obtienen más de 5 cc de sangre, que tengamos contenidos entéricos como bilis, heces, extravasación de líquido de lavado peritoneal, por ejemplo, de un tubo torácico o una sonda vesical, que tengamos los glóbulos rojos o glóbulos blancos en estos números en el líquido o que haya una concentración de amilasa elevada. La laparotomía evidentemente pues se va a realizar cuando hay evidencia de apoyo de lesión intraabdominal, sobre todo si hay lesión imagenológica, perforación por lesión de víscera hueca y sangrado intraabdominal con inestabilidad. El manejo no quirúrgico se va a hacer siempre en todo y la observación en los niños que se encuentren estables y que en los que se sospeche la lesión pero no haya evidencia imagenológica ni clínica. Entonces, ¿cuándo voy a dar de alta a mi paciente? Un paciente cuando mi paciente esté sin dolor abdominal, que no haya señal de signo o signos que aumenten el riesgo de esta lesión, sin preocupación por el abuso físico o el abuso infantil y que no tenga lesiones asociadas. Evidentemente, pues la madre de nuestro paciente, ya luego reinterrogándola, refiere que hay una contusión directa, tuvo contusión directa en el abdomen mientras el niño jugaba y que luego fue que apareció el dolor. No presentó episodios eméticos ni lesión en otra área del cuerpo. Es muy importante por eso recalcar la historia clínica en estos pacientes. Y como conclusiones, entonces, recordemos que siempre es importante evaluar y estabilizar al paciente de forma oportuna, realizar una excelente anamnesis, que es el punto más importante de esta ponencia, e identificar signos de alto riesgo para lesión intraabdominal, tanto al examen físico como en la clínica, y definir examen en manejo quirúrgico o no de inmediato. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Tainet, por su tiempo y por sus valiosas enseñanzas. Damos paso ahora entonces a nuestra última ponencia de este bloque de charlas. Presento ante ustedes a la doctora Cristina Muñoz Otero, quien es pediatra con énfasis en medicina interna y es docente del posgrado de pediatría de la Universidad del Norte. El día de hoy nos presentará su ponencia Síndrome inflamatorio multisistémico y macrofagocitado. Bienvenida, doctora Cristina. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Gracias a los residentes de la Universidad del Norte por esta oportunidad. Estoy muy contenta de participar con ustedes en esta interesante jornada y conversar sobre un tema de mucha importancia y actualidad, ya que nos estamos enfrentando a una enfermedad muy severa como es la COVID-19 generada por el virus de SARS-CoV-2. Entonces, el tema se llama Síndrome inflamatorio multisistémico, llamado MIX por Organización Mundial de la Salud y la CDC, enfermedad de Kawasaki y síndrome macrófago activado, que son enfermedades que comparten muchas características clínicas y fisiopatológicas. Bueno, el contenido de esta charla, un momentito, es reconocer el contexto de la enfermedad, conocer las definiciones de caso establecidas, conocer la fisiopatología del MIX, identificar las manifestaciones. Perdone, ha habido un impasse. ¿Qué pasó? Reconocer los diagnósticos diferenciales de enfermedad de Kawasaki, Kawasaki Shock y síndrome macrófago activado y definir el abordaje diagnóstico ante sospecha y describir el manejo actual. Bueno, primero que todo vamos a hablar de cómo comenzó todo esto. Recordemos que a finales
diciembre del 2019 en Wuhan, la ciudad llamada hoy Ciudad Heroica, en Hubei, China, estalló un brote de una neumonía que iniciaba con tos, fiebre, fatiga y disnea. Y de ellos, 15 a 20% desarrollaban una neumonía grave y un síndrome de dificultad respiratoria aguda. En enero del 2020, en esta misma ciudad descubren que ese microbio que estaba produciendo esa neumonía era un coronavirus que ellos llamaron SARS-CoV-2 y que se creía que tenía un origen zoonótico y una gran similitud genética del coronavirus del murciélago. Vieron que esta enfermedad se desarrollaba y producía una respuesta inmunitaria excesiva. Bueno, ¿cómo estamos hasta ahora con los niños? Pues los niños en realidad tienen una carga médica mínima. En Estados Unidos, en Holanda y en el Reino Unido, los niños solamente se están produciendo 1 a 2% de los casos, pero la vulnerabilidad de los niños se centra en 2 razones: cómo los niños transmiten el virus y una enfermedad nueva llamada síndrome inflamatorio multisistémico. Recordemos que en Lombardía, en Lombardía, Italia, en Bérgamo más específicamente, a principios del febrero del 2020 empezaron a aumentar los casos de COVID-19. En el hospital Papa Giovanni empezaron a fluir niños con una enfermedad de Kawasaki. Perdone que tenemos un impasse tecnológico. Ya. Bueno, le recordamos a todos nuestros asistentes estar y permanecer activos en nuestras redes sociales, @pediatriauninor en Instagram y Twitter. Tendremos al final de la jornada premios para aquellas personas que se hayan encontrado más activos, y en nuestras redes hemos estado colocando preguntas a nivel de Instagram en las historias, y las personas que las respondan correctamente y que tengan mayores respuestas correctas, pues recibirá premio al final de la jornada. Como les dije, tendremos libros de pediatría, de UCI neonatal y múltiples premios que serán de provecho para nuestros asistentes, así que estén muy activos y listos para ganarse esos premios. Les recordamos que si tienen alguna pregunta, deben realizarlas por el chat de YouTube a través de la transmisión en el canal Uninorte Académico. En aras del tiempo, a veces no podemos hacérselas de una vez a todos los ponentes. Sin embargo, las preguntas se le irán haciendo en el chat y se mandarán pues ahí mismo en el chat, así que estén pendientes de las respuestas. Entonces, vamos a presentar nuestro primer ganador, que va a ser premiado porque fue una persona que estuvo activamente en Instagram contestando las respuestas de las diferentes preguntas realizadas. Vamos a ver aquí nuestro equipo, nuestro comité de preguntas ya nos escogió un ganador y es @Alejandra Valverde Ramaje. Alejandra, por favor, comunícate a nuestras redes por mensaje directo para poder hacerte llegar tu premio. Muchas felicitaciones, y esta es la muestra de que si permanecen activos durante nuestras redes sociales, sin lugar a duda van a tener su recompensa. O sea, no solamente vamos a aprender, sino que también van a tener premios. Esperamos que la doctora Cristina pues pueda solucionar su impasse. Mientras tanto, pues aprovechen este tiempo para pensar sus preguntas, para ponerlas en el chat y de los ponentes anteriores. El día de mañana recuerden que vamos a tener 2 talleres. En las horas de la mañana tendremos el taller de reanimación neonatal y en las horas de la tarde tenemos el taller de líquidos y electrolitos. Las personas que se inscribieron, a sus correos les llegaron unos documentos con los ejercicios que se realizarán durante mañana. Pueden mirarlos y tratar de solucionarlos ustedes en sus casas para que mañana pues puedan hacer las respectivas preguntas que tuvieron al momento de realizarlos, y también se van a premiar a las personas más activas durante estos talleres. Entonces aprovechen el tiempo hoy en la casa y resuelvan los ejercicios.
Hola, mi nombre es Joana Villamizar, pediatra egresada de la Universidad del Norte y me invitaron a realizar este video respondiendo a algunas preguntas. Entonces vamos a intentarlo. La primera pregunta es ¿algún evento o algún paciente que no haya olvidado de mi rotación en el servicio de urgencias? Pues realmente escoger uno es muy difícil porque fueron muchos eventos, muchos pacientes y de todos aprendí demasiado. Sin embargo, un evento y pues a la vez un paciente que no olvido fue uno que llega en un turno noche, en horas de la madrugada, un paciente de 3 meses de edad aproximadamente, me llaman a triaje para que lo vea. Era una bebé que venía en brazos de la mamá. Cuando la veo, porque venía totalmente envuelta por su cobija, cuando la destapo, la veo totalmente pues con palidez, hipotónica, en muy mal estado, se veía séptica. La ingresamos de una vez a sala de reanimación, empezamos todo el manejo inicial, empezamos a solicitarle todos los laboratorios, los paraclínicos. Sin embargo, pues nada nos arrojaba alguna claridad de lo que estaba pasando. Fue una madrugada bastante larga. Desafortunadamente, cuando estaba entregando mi turno, la paciente pues falleció. La mamá durante la madrugada solo me repetía, doctora, solo tenía fiebre, doctora, solo tenía fiebre. Cuando le doy la noticia a los padres de que falleció, realmente entraron pues en un llanto inconsolable, empezaron a gritar. Yo traté de huir como a los gritos porque estaba muy afectada. Sin embargo, pues no fue posible. Yo me afecté demasiado. El llanto y la tristeza que tenía era muy grande porque también tenía un sentimiento de impotencia en este momento, preguntas en mi cabeza de qué pasó, qué pudo haber pasado, por qué la trajo hasta ahorita, de 1000 cosas, qué hice, qué no hice, bueno, en fin. Me tocó encerrarme en el cuarto de medicamentos y yo solo lloraba y lloraba y lloraba. Duré como 1 hora llorando. Fue muy difícil para mí. Muchas personas creen que los médicos somos insensibles, no lloramos, pero realmente eso es mentira. Creo que todos los profesionales de la salud hemos pasado por situaciones similares. Al final, pues realmente yo pude entender que hay situaciones, hay eventos que nosotros pues no podemos como evitar, sin embargo nos queda como en el corazón ese sentimiento de que pues uno hizo las cosas con mucho amor, las hizo con dedicación, las hizo lo mejor que uno pudo y yo creo que esa es la tranquilidad que uno tiene al final del día. Entonces, digamos, esa es la enseñanza. La enseñanza es de que a pesar de que las cosas no salgan como uno quiere, pues realmente uno siempre y cada día tiene que hacer exactamente las cosas así, con mucho amor, con mucha dedicación. Y ese es el consejo, entrando como a la otra pregunta, que cuál es el consejo que le daría a las nuevas generaciones de pediatras de la Universidad del Norte y pues en general, ¿no? Y la enseñanza es esa, realmente hacer todo con amor, con mucha dedicación, siempre dar lo mejor de uno para todo lo que uno tenga que hacer. Además de que pues a pesar del cansancio, a pesar de que son días a veces muy duros, de que uno vive cansado todo el tiempo, agotado, pero a pesar de eso hay que hacer las cosas lo mejor que se pueda. Además de que todos los días hay que proponerse una meta y nunca olvidar que la competencia siempre va a ser con ustedes mismos. Al final de este camino yo estoy completamente segura que van a ser excelentes profesionales, van a ser excelentes personas y sus familias pues van a estar muy orgullosos de ustedes. Además porque la residencia es digamos, pues un camino en el que se aprenden muchísimas cosas académicas, pero yo creo que también nos enseña muchísimas cosas a nivel personal. Entonces aprovechen mucho estos momentos. Y pues finalmente quiero pues extender la invitación a todos para que asistan a la tercera jornada de residentes de pediatría de la Universidad del Norte, un evento que sé que organizaron pues con muchísimo amor, además de que está pues propuesto con excelentes ponentes, excelentes docentes, entonces sé con seguridad que les va a encantar. Aprovechen pues e inscríbanse al evento. Bueno,
Con esto damos finalizada nuestra primera parte de la tercera jornada de residentes de pediatría. Agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos durante esta mañana y les recordamos que volvemos a unirnos a la 1 en punto. Recuerden que deben cambiar de link. Vamos a unirnos entonces a nuestro tercer link a las 1 de la tarde. Les reitero que permanezcan activos en las redes sociales para que sigan ganando nuestros premios y nuestra ganadora @Alejandra Valverde Rame. No olvides escribir por el directo en nuestras redes sociales para que podamos hacerte llegar tu premio. Nos vemos entonces en la tarde. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.